presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebró desde La Habana la victoria sobre Chile del equipo de fútbol de su país, la Vinotinto, e inició este lunes su segundo día de tratamiento de quimioterapia por el tumor canceroso extirpado hace un mes. Buenos días, mundo feliz. Desde aquí, listo para otro día de batalla por la vida. Viviremos y venceremos, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Dos fotos publicadas en internet muestran al mandatario vestido con ropa deportiva, con los brazos en alto celebrando la victoria de su equipo en la Copa América 2011, que se disputa en Argentina. Gloria al bravo pueblo, rindamos tributo supremo a nuestros muchachos de la gloriosa Vinotinto, escribió Chávez tras la victoria 2-1 sobre Chile. Chávez presenció en vivo el juego disputado el domingo en compañía de Fidel Castro, quien lo visitó en el lugar donde recibe el tratamiento médico para presenciar juntos el primer tiempo del partido, tras lo cual el mandatario venezolano afirmó que Castro adivinó la victoria. El tratamiento de Chávez en Cuba se concreta luego de que funcionarios venezolanos informaran que el presidente aceptaba la propuesta de tratarse en el Hospital Sirio Libanés de Brasil, lo cual ha generado controversiales opiniones. Pues bien, nos acompaña en este segmento Vladimir Hessen, analista político, director del periódico digital Informe21.com. Gracias, Vladimir. Gracias a ti. Y tenemos a Lourdes Jubieta, periodista venezolana. Gracias, Lourdes, por regresar. Gracias por tener. ¿Está enfermo o no está enfermo? Bueno, todo apunta que sí está enfermo. Que está enfermo y que está pues recibiendo el tratamiento que necesita para la dolencia que tiene, que es presuntamente cáncer, aunque no sabemos dónde, ¿no? Ahora, se especulaba si esta segunda etapa pues, de su enfermedad y de su cura iba a hacerla en Venezuela, si iba a hacerla en Brasil, y finalmente pues decidió lo que esperábamos que fuera Cuba, para mantener un tanto ese secreto sobre qué es lo que tiene y en qué condiciones reales se consigue el presidente. Yo estuve tentada de escribirle por el Twitter y decirle es preferible que vaya a Brasil y se trate en Brasil, donde le salvaron la vida al presidente Lugo, y no que vaya a Cuba y donde no le puede ir tan bien, pues, digamos. El gobierno venezolano anunció que va a la reelección el presidente Chávez. Hay una encuesta que le da unos niveles de 54%. ¿Realmente está tan fuerte todavía, a pesar de todas estas enfermedades y toda esta posibilidad de que no pueda ni siquiera llegar a las elecciones? Bueno, hay un efecto que es el efecto solidaridad ante la víctima, que puede haber permitido que él tuviera ese ascenso, pero eso es muy ocasional. Todo va a depender de si se cura o no se cura. Es decir, el problema... ¿Usted cree en la enfermedad, que está enfermo? Es decir, es que no puede ser de otra manera, Oscar, porque el costo político gravísimo que está teniendo la enfermedad, no tiene sentido que él se hiciera el enfermo porque le está costando más que estar sano. Es decir, estar enfermo significa, uno, la posibilidad cierta de que ocurra un pronunciamiento militar, por ejemplo, o un pronunciamiento político. Es decir, acuérdense que cuando falta el líder, un líder que le explicó, como ustedes saben, a todos los venezolanos, él convenció en 12 años que él era indispensable, que él tiene que ir a la reelección porque sin él no hay revolución. Y no se enfermaba nunca. Claro, pero entonces el cáncer es una enfermedad, sí, él puede curarse. Yo tuve cáncer, Oscar, hace 21 años. Me operaron de cáncer y tuve el mismo lance que él está teniendo ahorita. Sé de lo que estoy hablando, pero también sé que él sabe que en 2 años puede haber metástasis, que tiene un 60% de probabilidades mínimo de que eso ocurra. Él sabe que eso, y eso lo piensan los compañeros militares, los compañeros políticos, que empiezan a decir... Es decir, yo me imagino reuniones, Diosdado Cabello, con Reyes, con Ronald Blanco Lacruz, con Arias Cárdenas. Oye, ¿qué hacemos si falta el líder? Me imagino reuniones de Liajagua con Nicolás Maduro, con los otros líderes comunistas del PSV, de civiles, que se plantean, oye, ¿y si cae Chávez, qué hacemos? Mientras tanto, hay muchos que siguen cuadrándose ante el comandante. ¿Quién es más fiel? Vamos a ver esto de Chávez para escuchar a Lourdes Jubieta y Vladimir Hessen. Acuérdate del agua, no me han hecho el proyecto del agua, de la empresa del agua. Aquí tenemos privatizar los manantiales. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Qué pasó, Elías? Estas son las cosas que no aceptan retardo, Alejandro. Ya tenemos que verlo esta semana. Transnacionales son dueñas aquí de manantiales. ¿Tú sabes eso, no? Sí. Bueno, no son dueños. Yo tengo que pagar tributo por esa agua. No minimices el problema. No me lo minimices, Alejandro. No me lo minimices, por favor. Son dueñas. Ponle comillas, pues. Pero hacen lo que les da la gana con eso.
y te aseguro que no pagan lo que deben pagar. Y esa agua es nuestra, es del pueblo, es de la nación, es de la República. El hombre, eso fue antes de irse a La Habana a una reunión de ministros del gabinete. Sigue gobernando ahí por televisión. Esto es una parte que hemos hablado mucho, pues, de lo que es la simulación de yo estoy en control, de yo tengo el poder. Yo te voy a decir, Oscar, que en este momento... ¿Perdón, simulación o realidad? No, una simulación. Y te voy a decir porque, en mi opinión, en este momento dramático, en esta hora en que estamos viviendo en Venezuela, donde el presidente de la República saca una cédula que ahora se sabe que es con un contrato que se ha hecho en Cuba y que son los cubanos los que tienen el control de quiénes son los venezolanos y por ende de los votantes para el próximo proceso electoral y pasaportes y para ustedes contar. O sea, la DIEX está en manos de los cubanos en La Habana. El presidente está gobernando desde La Habana. Te voy a decir qué es lo que yo pienso de esto. Este es el momento más humillante de la historia de Venezuela, en que el presidente de la República, que ha estado 12 años jactándose de que no dependemos de un imperio, depende absolutamente y en momentos muy vulnerables psicológicamente por su enfermedad y físicamente desde La Habana con una tarjeta que yo estoy segura que Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y la nomenclatura castrista asesina que hay en La Habana tiene acceso a esa firma digital de Chávez y un día nos podemos levantar con que ya no son 100.000 barriles lo que le manda Venezuela a Cuba, sino 300.000, y aquí está la rúbrica del señor Hugo Chávez Frías cuando él no está sino dispuesto para tratar de curarse. Vamos a ver un poco más de Chávez y escuchar a Vladimir Hessen. Yo pido a Dios y haré todo lo que tenga que hacer para continuar poniendo esos granitos de arena desde lo más profundo de mi alma feliz. Me declaro feliz de alma, de mi espíritu feliz, optimista, lleno con las flores de la Virgen del Carmen y los jardines de la vida. Nunca antes amé tanto la vida como la estoy amando. Viviremos y venceremos. Muchas gracias, muchas gracias. Dentro de la simbología del poder, ¿qué quiere decir viviremos y venceremos? Ya no es patria, socialismo, sí. Muerte, borró muerte. Él tiene que borrar muerte, pero hay dos elementos que yo quiero llamar la atención rápidamente, que uno es el desfile militar. Cuando termina el desfile militar, el general de división que siempre se acerca en su carro blindado y se voltea hacia el presidente y le dice, ha concluido el desfile, esta vez estaban los tres presidentes de Bolivia, de Paraguay y de Uruguay, y estaba Elías Agua, vicepresidente de la República, y Nicolás Maduro, que supuestamente iba a ser el nuevo vicepresidente. Y el tanque se para y el general, en vez de voltearse y rendirle la subordinación al vicepresidente, dijo al frente, pueblo soberano, pueblo de Venezuela, ha concluido el desfile y siguió de largo. Ahí las Fuerzas Armadas le mandaron una señal al señor Chávez. Nosotros no nos subordinamos a estos dos civiles, por eso no pudo nombrar a Nicolás Maduro vicepresidente, por eso no pudo hacer los cambios militares. Es decir, están aconteciendo cosas que hace que él aparezca como que está mandando, bien utilizando el término de simulación. El otro hecho es que él cuenta que Fidel le dice a él que él está enfermo, y lo cuenta en estos términos. Fidel primero le informó a Nicolás Maduro y al otro general, creo que era Rangel, y entonces vinieron a decirme a mí que yo tenía cáncer. La pregunta que yo le hago al presidente, si usted es el presidente, ¿cómo es que los médicos le informaron primero a Fidel Castro? Y segundo, ¿cómo Fidel Castro decide a qué ministro comunicarle cuál es la enfermedad? ¿Por qué no se le comunicó primero a él, que es el presidente, y él pudo tomar la decisión si le decía incluso a Nicolás Maduro y a los otros funcionarios si estaba enfermo o no? O sea, Fidel Castro claramente en boca del presidente Chávez ha dicho, el presidente Chávez, que Fidel Castro decide los asuntos por él. Un poco para reforzar lo que decía Lourdes. ¿A dónde va todo esto? A corto plazo. Bueno, es muy difícil hacer aquí, lanzar el tarot político aquí y decir a dónde va esto, porque esto es un caso dentro de los diferentes escenarios. Dentro de los diferentes escenarios, si se tiene que pasar un mes en Venezuela, por eso quizás... Un mes en Cuba. Un mes en Cuba. Por eso quizás se dio parte de los poderes a Elías Agua en este viaje. Pues sí, pero es que acuérdate que él no tiene una caries. Él tiene cáncer y necesita quimio. Esta es una persona, cualquiera que ha recibido quimio sabe lo que significa la debilidad física y además emocional con una personalidad como la del presidente Chávez de recibir quimioterapia.
Mira, en este momento están llegando no sé cuántos miles de cubanos a suplantar la seguridad en Venezuela del presidente Hugo Chávez. Porque hay agentes, y lo han denunciado periodistas venezolanos que hacen vida allá y que reciben esta información, que son dobles agentes, que no solamente son agentes castristas, sino que también le reportan a los venezolanos y a los americanos, Oscar. Esto es una situación muy complicada. Esto no es, o sea, esto no tiene antecedentes. Como no tiene antecedentes que un presidente como el presidente Hugo Chávez sea tan traidor y tan miserable de hacer lo que está haciendo en este momento, de irse a tratar a Cuba cuando se ha podido tratar en Venezuela y mantenerse en Venezuela con las condiciones constitucionales que todos esperábamos. Pero además de eso, entregarle esta carta blanca al régimen castrista en Venezuela, en quien gobierna Oscar y amigos, es Fidel Castro y su gente. Con la parte militar, déjame decirte, Diosdado Cabello ni le dio las gracias por haber resuelto el problema del rodeo, las cárceles venezolanas, ni las gracias, lo vio. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello tiene mucha ascendencia con los militares venezolanos y, ojo, el general Raúl Izalías Baduel, que tiene también mucho afecto, también se dice... se presuntamente está teniendo ciertas reuniones, ciertos acercamientos, Diosdado Cabello, con esto. Complicada la situación. Nos quedan 10 segundos. Vladimir, ¿puede haber una sonada militar? Yo pienso que los factores militares y políticos de la revolución tienen que plantearse cómo continuar la revolución si el líder deja de serlo. Pero además hay dos más que no nos podemos olvidar. Fidel Castro y Raúl Castro van a hacer lo que tengan que hacer para sostener una revolución aún sin Chávez, porque si la revolución en Venezuela deja de ser, puede que deje de ser la revolución de Cuba. Y para eso está Dan Chávez. Bueno, muchas gracias. Al volver, fugitivos de la justicia por fraude al Medicare se esconden en Cuba, República Dominicana y otros países del área. Les tengo las imágenes desde República Dominicana y más adelante el testimonio exclusivo del primer sobreviviente de un escape como polizonte en avión de La Habana a Madrid hace ya muchos años. Ahora los dejo con este video que nos muestra un asombroso acto de valentía canina. Un perro que atacó a mordidas a un enorme tiburón que apenas le había mostrado hostilidad. El número de acusados por fraude al Medicare de Estados Unidos parece crecer interminablemente y el número de los capturados sigue siendo ridículamente bajo, apenas 16. La inmensa mayoría de los presuntos criminales se escapan a Cuba y otros países latinoamericanos para evitar ser procesados por robarle cientos de millones de dólares al Programa Federal del Cuidado de la Salud. La cifra de fugitivos de fraude médico se ha triplicado desde el 2008, ya suman 150, de los cuales la inmensa mayoría son cubanos que emigraron al sur de la Florida después de 1990. Debido a su nacionalidad, han circulado rumores de que el gobierno de la isla podría haberlos entrenado con este objetivo, pero los agentes y fiscales federales afirman que nunca han encontrado pruebas que relacionen al régimen con los actos delictivos que convirtieron a la Florida en la capital del robo al Medicare. Uno de los casos más escandalosos fue el de Eduardo Moreno, que huyó a Cuba luego de pagar una fianza de $450,000 en el 2007 por cargos de fraude a los servicios de salud. Moreno había recaudado más de $2 millones a base de reclamaciones falsas por equipos médicos y servicios a pacientes de VIH. Moreno, de quien se cree que tiene ahora en La Habana un negocio de DJ para clubes nocturnos, es apenas uno más de los 54 fugitivos identificados por el FBI que en conjunto estafaron unos $545 millones al Medicare en facturas fraudulentas durante los últimos 6 años y que en la actualidad gozan de total impunidad en Cuba. Tenemos con nosotros en esta parte del programa a Andy Gómez, profesor y vicerrector de la Universidad de Miami. Muchas gracias, Andy, por estar con nosotros. Tenemos al abogado ex fiscal federal Kendall Coffey. Gracias, Kendall, por acompañarnos. Usted dijo esta mañana, en una revelación sensacional para muchas personas, que conocía de casos de cubanos que viven en Cuba y vienen a chequear las clínicas que tienen aquí. Oscar, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona a través de otro contacto. Fue un poco difícil porque él no quería hablar y yo le prometí que no iba a revelar el nombre, pero viene todos los meses. Él es como en la mafia italiana, dentro de una organización, él es el cabo, que viene y va. Es increíble. ¿Vive en Cuba? Vive en Cuba. ¿Y viene aquí todos los meses? Viene aquí todos los meses. ¿Y a qué viene? Viene a recoger dinero
o atraer información también, como es increíble. Es impresionante eso. Este caso, este estudio, esta investigación, Jay Weaver, periodista de Miami Herald, lleva meses estudiando esto, y yo tuve la oportunidad de compartir con él un poquito y de la investigación, y lo que estamos viendo, hay 2.000 casos abiertos. 2.000. 2.000 casos abiertos. Por ahora tenemos, que sí que están persiguiendo el FBI, que no lo debe saber, 156 casos. De esos 54 reclamaron al gobierno federal de Medicare y Medicare 545 millones de dólares y recibieron 217 millones de dólares. Casi la mitad. Increíble. Kendall Coffey, ¿cómo esto puede estar ocurriendo con todos los controles que debería haber de las autoridades federales para los pagos del Medicare? Bueno, el problema es un problema de muchos años. Aquí en el sur de la Florida, ahora somos la capital de fraude y Medicare, y Cuba parece es el refugio de muchos criminales de Medicare de cualquier otro lugar. Y las razones por esto, incluyendo el nivel de fraude aquí en el sur de Florida, pero además con respecto a los fugitivos, es la realidad de aquí en el sur de la Florida. Tenemos más encauzamientos y sentencias más duras, y al mismo tiempo tenemos una posición 90 millas de Cuba, y es muy fácil escapar la fuerza de la ley, y cuando se considera la probabilidad muy alta de una convicción, la probabilidad muy alta de una sentencia muy dura, es inevitable que vamos a ver muchas personas que están culpables de cometer fraude contra Medicare, de tratar de escaparse de cualquier manera que pueda. Ahora bien, desde el punto de vista legal, hubo un acuerdo de piratería aérea firmado cuando el gobierno de Richard Nixon, de que los que secuestraban un avión llegaban a Cuba y Cuba empezó a devolverlos a cambio de la ley de neutralidad, de que no hubiera acciones armadas contra Cuba. Se logró eso. En este caso del Medicare, si no hay un acuerdo, ¿podría negociarse un acuerdo con el gobierno cubano de extraditar a esos cubanos que están allá escapando de la justicia norteamericana? Bueno, tenemos que considerar la realidad que no tenemos relaciones formales con Cuba. Al mismo tiempo, casos de Medicare y fraude realmente, usualmente no son las prioridades. Muchas veces los casos de asesinos, los casos de narcotraficantes van a recibir más atención y más esfuerzo del gobierno, pero ahora, como resultado de los artículos y el nivel de fraude y el nivel de fondos que están escapando, tanto como los acusados están acusando, ojalá que vamos a ver más esfuerzo de los Estados Unidos de extraditar a los acusados en Cuba. No solamente a Cuba se van, a República Dominicana. A República Dominicana vamos a mostrarle un reportaje, y quiero agradecer a mi compañera de muchos años, Alicia Ortega, quien está teniendo una carrera exitosísima en Santo Domingo, el trabajo que ella hizo hace algunos meses sobre esta familia Benítez, que se fue de aquí con fraudes por más de 100 millones de dólares, y vamos a verlo por primera vez aquí en Miami, lo que tenían en Santo Domingo, la forma en que vivían. Grueso de las propiedades inmobiliarias pertenecientes a los hermanos Benítez. Tras la incautación de estas instalaciones, al igual que otros inmuebles de los hermanos cubanos en la provincia de Altagracia, su administración ha quedado en poder del Departamento Antilavado de la Procuraduría General de la República. Los acusados también construyeron a escasos metros de la Singapur las cabañas Mi Casa, igualmente incautadas por la Procuraduría. Tomemos por ejemplo el parque acuático, cuya fachada se identifica con un pulpo gigantesco, y un centro de recreo con figuras de dinosaurios y otras réplicas prehistóricas. Un dato que sorprende a muchos sobre la estadía de los hermanos Carlos, José y Luis Benítez en República Dominicana es que, pese a sus cuantiosas inversiones, no movieran a las autoridades locales a indagar sobre el origen de sus recursos,
autoridades se les reconocen haber adquirido unos 10 apartamentos en el Malecón Center de la capital. Los principales acusados de dicho fraude millonario se encuentran detenidos por autoridades de migración en Cuba. Tenían de todo, supermercados, parques temáticos, hoteles, moteles, apartamentos, tenían de todo. Lo interesante aquí es que ellos siguen detenidos por el gobierno y no sabemos porque ahora, Kendall y yo le estamos hablando, en abril del 2008, el gobierno americano le pidió al gobierno cubano de poder mandar varios agentes especiales del FBI a entrevistar a los hermanos. A los hermanos Benítez. A los hermanos Benítez en Cuba. Esa información no la conocemos porque la tienen sellada. Porque ellos se fueron de República Dominicana para Cuba. Para Cuba. ¿Y están presos en Cuba? Están todavía presos en Cuba y no sabemos la razón porque, como tú dijiste, se llevaron más de 100 millones de dólares. Así que, ¿cuál es la razón? No la sabemos. Es interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Y quién va a tener 100 millones de dólares y va a vivir en Cuba con esos millones sin que el gobierno lo sepa? Es muy difícil. Es imposible, imposible. Cuba sabe quién entra y quién sale. Ellos están cobrando una parte por esos servicios, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que el gobierno cubano tenga algo que ver con esto y los esté mandando a cada cierto tiempo a estafar al Medicare? Porque una persona que nace, la pregunta que se hace todo el mundo es, una persona que nace, crece y se educa en Cuba, sin ninguna experiencia en el capitalismo, claro, para ponerlo de esa forma, y sin ninguna experiencia sobre la sociedad norteamericana, ¿cómo pueden venir a cometer estos fraudes delante de todo el mundo como si fueran verdaderos expertos? Psicológicamente yo te voy a decir, ya que me han explicado varios que saben de esto más que yo, psiquiatras, es esa manera como ellos le dicen de resolver. Y lo de resolver de día en día llegan a ser organizaciones de crímenes. Y esto es lo que estamos viendo, de diferentes tamaños, grandes a pequeñas. Pero me refiero a conocer las leyes de los Estados Unidos. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, así se llena un formulario y así cobras y así facturas. Sí, es simple, muy simple. Es un juego para niños robar del sistema de Medicare. Y por eso, Ascor, es más importante que nunca, como su análisis y el análisis de Ande establece, que desarrollamos un sistema mejor para prevenir los fraudes. Si, le doy un ejemplo. Si usted trata de comprar gasolina en Naples en vez de Miami, muchas veces usted va a recibir una llamada de su tarjeta de crédito, la compañía, una sección de prevenir fraude, tratar de preguntarle sobre la compra. En el sistema de Medicare no existe un sistema de análisis con expertos. Necesita miles de personas analistas verificando las reclamaciones porque el juego de atacar y encauzar los criminales después de los robos es un juego de perdedores. De perdedores, y precisamente hay la otra cara de la moneda. Personas que son honestas, personas que están trabajando, les están reteniendo los pagos hasta un año y están quebrando las clínicas. Correcto. Te lo digo, a mi padre, que en paz descanse, le pasó. Cuando estaba enfermo le causaron fraude de Medicaid y Medicare. Y la FBI hasta nos llamaron para investigar el caso, y era una clínica en Broward County que lo estaba haciendo. El FBI dice que ellos tienen conocimiento que en Cuba hay de 30 a 50 de estas personas que se han escapado y el gobierno lo está protegiendo. Ahora, no tenemos ninguna prueba, o yo no tengo ninguna prueba, que el gobierno organiza. El gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba organiza este tipo de crimen que estamos viendo. Ahora, que el gobierno beneficia, absolutamente, no solamente del dinero, que se requiera mucho de esto, pero también, es muy importante, la relación pública negativa que recibe la comunidad cubana-americana aquí. Y para ello, ganan mucho con eso. Hay también una cantidad de prófugos de la justicia de los Estados Unidos que viven en Cuba desde hace muchos años. No solamente el caso de Robert Vesco, que murió allí, sino el caso de Jen Chesimard, que era miembro de las Panteras Negras, que mató a un oficial de Highway Patrol en el Turnpike de New Jersey y que vive en Cuba. Tenemos un reportaje sobre esto. Vamos a ver si lo tenemos, el reportaje. Bueno, no lo tenemos. La lista es larga y el gobierno cubano
nunca ha respondido a los requerimientos del FBI. Absolutamente no. ¿Qué contesta? No contesta. No contesta, no contesta, aunque permitieron, como debe saber Kendall, a los agentes del FBI a ir a entrevistar a los Benítez. Yo quisiera también dar un punto aquí porque esto pasó, la experiencia de Mariel del 80, si te acuerdas, sí, como todos nos acordamos, y reaccionamos un poco negativo en el sentido de le pusimos los Marielitas. De todas las personas que han llegado aquí de Cuba, esto es menos de 1%. Así que no podemos decir que son los balseros que están, como lo hemos puesto, son los marielitos. No, las generalizaciones La no. gente tiene que conocer esto. Esto es crimen organizado que pasa. Que está ocurriendo. Vamos a ver el reportaje con la cantidad de prófugos de la justicia norteamericana que están en Cuba. Decenas de prófugos de la justicia estadounidense viven en Cuba desde los años 60, aprovechando la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambos países para lograr impunidad por crímenes cometidos en suelo norteamericano. Entre los nombres más sobresalientes figuran a Assata Shakur, más conocida por Joan Chesimard, condenada a prisión perpetua por el asesinato en 1973 de un policía de Nueva Jersey, y el independentista puertorriqueño Víctor Llerena, quien se mantiene en la lista de los 10 más buscados del FBI por un robo a mano armada en 1983. Además, otro nombre importante fue el del empresario de Detroit, Robert Vesco, quien huyó de Estados Unidos en 1972, acusado de saquear $224 millones de un fondo común de inversiones y murió en la isla. Tanto por Joan Chesimard como por Víctor Llerena, el FBI ofrece recompensas de $1 millón por información que derive en sus capturas. Nos quedan unos 30 segundos. ¿Cree Kendall Coffey que pudiera haber intentos de modificar las leyes de Medicare para mayor control? Para prevención. Es la única vía de evitar la realidad de robos y la desaparición de los acusados y la desaparición de los fondos. ¿Cree que el gobierno cubano reaccione a esto o cree que seguirá guardando silencio? Yo creo que ellos siguen guardando silencio. Yo creo que para esto es un beneficio para ellos. Gracias, Sandy Gómez. Gracias, Kendall Coffey. Nuevamente, las imágenes que vamos a ver cuando regresemos, hacemos la salvedad que quien no quiera verlas no las vea porque son bastante crudas, de una crudeza tremenda. Regresar la brutal ejecución de policías pakistaníes a manos del Talibán. Además, en exclusiva, el testimonio de Armando Socarrás, el primer cubano sobreviviente de un insólito escape en un vuelo de La Habana a Madrid hace ya muchos años. Socarrás, quien en 1969 sobrevoló hasta el mismo aeropuerto de Barajas y fue prácticamente revivido tras encontrarse congelado. Con 17 años, Socarrás abordó el vuelo DC-8 de Iberia junto a su amigo Jorge Pérez, de 16, pero este último no sobrevivió a las bajas temperaturas. De hecho, los médicos siguen considerando el caso de Armando Socarrás como un prodigio de hibernación, una vez que su cuerpo dejó de funcionar y su corazón y cerebro se mantuvieron activos a una frecuencia apenas perceptible. La nueva muerte de un cubano intentando escapar de su país ha revivido en Socarrás su propia historia y la tragedia de miles de cubanos que han perdido la vida huyendo de su tierra. Bueno, aquí tenemos a Aide Fernández de Socarrás, tía de Armando Socarrás, quien estaba en Cuba aquel 4 de junio de 1969, cuando Armando se fue en el tren de aterrizaje de ese avión DC-8 de Iberia, que aterrizó 8 horas después. Y tenemos también a Mayra Iglesias, prima de Armando Socarrás. Y vía telefónica desde Chilhowie, en Virginia, estado de Virginia, a Armando Socarrás. Armando, buenas noches. Buenas noches, Oscar, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, Armando. Gracias por acompañarnos en esta primera entrevista, por lo menos en los últimos años que da a un medio de Miami. Armando, ¿qué recuerdo le ha traído esta tragedia de este muchacho que murió aplastado aparentemente por el tren de aterrizaje del propio avión que llegó muerto a Madrid? ¿Qué vino a la memoria de Armando Socarrás? Bueno, Oscar, yo te voy a decir, esto marca una historia en la historia del exilio cubano, otra vida que reclama el hecho de ser libre, el de tratar de salir de una presión de un gobierno tan opresor como ese, y la gente, y las personas allí no les importa sacrificar su vida para poder llegar a la libertad. Aunque sabemos que esta historia, Armando, salió en la revista Selecciones en ese entonces, en el año 69.
¿Cómo fue que ustedes se metieron, usted y su amigo, en ese tren de aterrizaje de ese avión en el aeropuerto de Rancho Boyeros, en hoy José Martí, en Cuba? Bueno, eso lo estudió el amigo mío Jorge y por desgracia no pudo llegar porque no le dio tiempo, parece, el meterse en el avión y entonces, por desgracia, él no llegó a salir conmigo. Pero eso fue estudiado y planeado por él y entonces cuando llegamos ahí al avión, eso es una... Vaya, el problema de llegar al avión es tan difícil como de meterse en el avión, porque como sabrán, ahí en el aeropuerto, cuando aquello no se podía llegar cerca del avión, y tuvimos que ir por atrás del aeropuerto para llegar al avión, donde da la vuelta para pedir permiso para despegar, y ahí a correr enseguida, cuando llegue el avión, debajo del avión y meterse en el avión, y hay que andar muy rápido, hay que ser bien ágil. Y subiendo el avión, pues enseguida automáticamente empieza a moverse. ¿Y usted sabía dónde, Armando, usted sabía dónde colocarse para que el tren de aterrizaje, los hierros, los amortiguadores no lo aplastaran? Bueno, eso es lo que pensaba yo, nos habíamos planeado todo, ¿no? Sí. Pero siempre falla algo al final, en el último momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el avión sube, las ruedas están fuera, ¿no? Sí. Y ya sucede, empiezan a entrar y cuando entran, yo estoy obstruyéndola, que fue lo que le sucedió al joven Adonis, sí. Que la obstruyó y él no pudo defenderse contra la rueda con todo su cuerpo como lo pude hacer yo. Y tuvimos una guerra entre las ruedas y yo querían subir y yo quería empujarla para afuera. Y entonces el capitán vio que no habían entrado las ruedas y la volvió a soltar, pero ya estábamos bien altos. Y cuando empezó ese frío, porque se calculan temperaturas de 50 grados bajo cero, ¿cómo se abrigaba usted? ¿Cómo usted resistió 8 horas de La Habana a Madrid? Bueno, esa fue la suerte, que no me abrigué porque entonces hubiera cubierto yo todos los poros de mi cuerpo, ¿no? Y no hubiera podido respirar por los poros, porque según los médicos eso fue lo que sucedió, que tuve el chance de poder respirar por los poros cuando el cuerpo dejó de funcionar. Usted llegó inconsciente a Madrid y estuvo en hibernación y estuvo unos meses en un hospital. Efectivamente. Vamos a hablar con su prima y su tía. Aide Fernández de Socarrás, usted estaba en Cuba ese 4 de junio de 1969. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Qué pasó ahí? Desesperante. Porque nunca le comentó él nada. No, él no comentó ni a su mamá ni a nadie. ¿Dónde estaba usted? ¿En La Habana? Sí, yo viví en La Habana. ¿En qué parte? En Miraflores. ¿Dónde queda Miraflores? Los Pinos, una parte de Los Pinos, por ahí, Sevillano, esa parte. Por Sevillano. ¿Y ustedes lo vieron por televisión? ¿Qué pasó? Ni me recuerdo mucho porque yo creo que en la televisión no lo vimos. Yo no creo que nos sale en la televisión, no me recuerdo bien. Vamos a la pausa comercial para continuar también con Mayra Iglesias, que está aquí, para que nos cuente dónde estaba ella ese día y cuál fue la experiencia que... Iglesias, prima de Armando Socarrás, ¿ustedes ya vivían, esa parte de la familia, la suya, ya estaban en Estados Unidos? Ya estábamos aquí, sí. ¿Ustedes habían venido en los vuelos de la libertad de Lyndon Johnson? En el 66. ¿Cómo se entera de lo de su primo? Cuando mi tía llega. Porque en esa época, Aide llega. Sí, no había comunicación con Cuba en esa época. Estaban desconectados totalmente. No sabíamos nada. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró de que había venido? De que la persona que había llegado 8 horas después en un vuelo, un milagro de la medicina, ¿no? Un milagro de Dios. De Dios. Y que ese iba a ser un primo de nosotros. Sí, ¿no? No lo podíamos creer. Siempre fue muy inquieto, Sí, inquieto. Fue un muchacho intranquilo. Travieso. Yo llegaba a casa de su mamá allá en La Habana, que vive en La Habana, y era un muchacho intranquilo, pero muy cariñoso siempre conmigo, la verdad. Muy cariñoso. Y con su tío. Armando, si tuviera que hacerlo nuevamente, ¿lo haría? Indiscutiblemente. Ahora mejor todavía porque ya tiene experiencia. Pero no le recomienda a nadie que haga eso, porque mira, le costó la vida a este muchacho. De ninguna forma. Yo no creo que nadie debería que hacerlo porque... lo que me pasó a mí y de sobrevivir, como dijo ahí la prima Mayra, que eso fue un milagro de Dios y hay que tener a Dios y un poquitico de suerte también. Armando, pero me cuentan que dentro de su intranquilidad
Usted aquí vivió en California, en Texas, en New Jersey, en Miami, y ahora está allá, en Las Vegas también, y ahora está en Chilhowie, en Virginia. ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué hace usted ahí? Bueno, esto es un pueblecito chiquito acá donde está cerca de la montaña, y es muy parecido a Santo Espíritu, donde yo nací, y me encanta, es muy bonito esto por allá. Santo Espíritu en inglés. Sí, un poquito de frío, por ahí me gusta el frío. Pues, ¿y qué hace usted ahí? ¿A qué se dedica? Acá yo soy manejo rastra. Maneja rastra. De la Pepsi. Bueno, ahí va el comercial gratuito ahí. No importa. Aide Fernández, la familia, a pesar de estar en diferentes lugares, ha seguido manteniendo el contacto. Sí, yo hablo con una prima que él tiene, una sobrina que vive cerca de mi casa. Y con su mamá también. Vaya, la mamá ¿Aquí en Miami? No, la mamá de él está en Cuba. ¿La mamá de Armando? Oh, sí. La mamá de él se quedó, pero ya ella tiene más de 90 y pico años. Ya se ha quedado ahí. Mayra, muchas gracias por venir. Gracias a Aide Fernández de Socarrás. Gracias, Armando, por esta comunicación. Oscar, déjame darle un saludo a mi tío Ángel, que no llegó a poder ir allá tampoco. Un beso y un abrazo para él y a su esposa. Cómo no, Ángel Socarrás. Muchas gracias, Armando Socarrás. Estas son las historias que realmente determinan lo que es A Mano Limpia y determinan la realidad, el pasado y el presente de todos nosotros. Hasta mañana.